¿Qué tal? Soy el Padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Y en este programa de Un ancla en la tormenta, hablemos de la belleza. Y usamos nosotros este término o términos semejantes, sinónimos, muy habitualmente. Es un lenguaje común y aparece en todas partes, en las portadas de revista, de la más variada naturaleza o signo de la pantalla grande o de las redes sociales. Quizás hemos escuchado el término estética para referirnos a conceptos semejantes. Y incluso en los últimos tiempos, en el campo eclesiástico, se habla de la vía pulchritudinis, la vía de la belleza, como un camino para conocer y atraer hacia Dios. Por lo tanto, se ve que hay una cierta urgencia por conocer lo que significa esta palabra y las implicancias de ella. Sin embargo, este fenómeno es evidente que contiene muchas ambigüedades. Por un lado, hay una atención exasperada a la belleza, quizás una belleza superficial, y por otro, parece que se busca lo feo, lo horrendo, lo grotesco, y más que lo bello, incluso para fundar, dicen, la belleza. Se cree que la belleza entonces es algo absolutamente subjetivo. Generalmente en el mundo académico se habla de que la belleza está en el ojo de quien la observa. Esto es un error, definitivamente una falacia, porque al mismo tiempo se necesita una retroalimentación del consenso mediático, por ejemplo, mediante los likes o los me gusta. Si fuera solamente en el subjetivo del ojo de quien la ve, no necesitaríamos todo el soporte de las redes sociales para indicarnos que tal o cual cosa es bella o no. Es cierto entonces que hay una masificación, al menos en el concepto de la belleza. Sin embargo, parecería que va en desmedro de ella. Entonces tratemos de identificar aquellas que se llaman elementos o propiedades constitutivas de la belleza, aquellas condiciones que mientras que se den se da la belleza, para luego analizar definitivamente lo que es la belleza. Entonces consideramos los tres elementos. ¿Cuáles son? La perfección o la integridad, la debida proporción o armonía, la claridad o nitidez, con todos sus sinónimos. De parte del objeto mismo, decimos que las condiciones objetivas de lo bello se dan simultáneamente en la cosa real, en la obra de arte en este caso. No obstante, debemos realizar este análisis pormenorizado de las condiciones de la belleza, las condiciones objetivas, porque sigue el modo ordenado, organizado de razonar. Nosotros pensamos así. No establecer este fundamento indica un problema no ya en la belleza, sino que un problema al nivel de la posibilidad de conocer realmente el creado, la cosa externa a la mente. Porque, como se nos dice hoy en día, nos quedamos en la subjetividad, en la relatividad de la conciencia personal. Y queremos nosotros establecer ciertos criterios que nos den una objetividad al momento de determinar qué cosa es bella o no. O al menos un cierto parámetro para poder determinar esta característica o esta cualidad de la cosa. Por una parte, entonces, tenemos que en el objeto la primera condición es la perfección o integridad. Es decir, exige que la cosa sea lo que tiene que ser. Que a la cosa no le falta, a la obra de arte, no le falte nada esencial a su naturaleza, que sea lo que debe ser, que alcance la plena realización de su esencia, de su naturaleza. He ahí la importancia que tiene la finalidad en el arte, la primera finalidad, la finalidad intrínseca. El artista se propone crear una obra que sea y sea de tal o cual modo, que tenga una naturaleza propia. Esto es a lo que nos referimos con esta primera condición de perfección o integridad. Si aún persiste la posibilidad de ser más de la cosa, aún no ha llegado entonces al desarrollo pleno. No está entonces identificado ese elemento de integridad, de plenitud, de perfección. Le falta desarrollar entonces su naturaleza para que llegue a ese momento de término, de consecución del fin. Decir entonces que se ha completado tal obra de arte es dar por sentado que pueden definirse un cierto número de condiciones requeridas para la esencia y para que nosotros digamos que esa esencia es lo que debería ser. Este es el paradigma de la cualidad del ente, la cualidad de la cosa.
Es decir, ¿cuánto nosotros sabemos que esta cosa vale, tiene cualidad, peso artístico? Bueno, la primera condición objetiva es que sea lo que tiene que ser, que sea lo que se propuso el artista. Y por lo tanto también este artefacto habla de una verdad, hay una conformidad entre el objeto, la naturaleza de ese objeto y la idea del artista que creó esa cosa. Por lo tanto hay una línea de continuidad y por lo tanto de conformidad y así entonces de verdad en el objeto que se ha querido crear. La segunda noción o propiedad esencial de la belleza es la debida proporción o armonía. Es una noción que evidentemente asume la anterior, la perfección. La cosa tiene que ser primero para que podamos decir después que hay una armonía, una proporción intrínseca, estructural de la cosa. Consiste la proporción y la armonía en una adecuada relación de los constituyentes de la cosa, para que la cosa, la obra de arte, sea lo que tiene que ser. Hay entonces una esencia o naturaleza de la cosa que es lo que le da unidad a las partes y que permite la relación entre ellas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si vamos al teatro y vemos una pieza teatral en donde cada actor haga la suya, haga su papel, haga su propia obra de teatro? Sería una cosa que no tendría unidad, no sería coherente y no tendría una configuración porque no tiene tampoco una relación entre las partes con el todo, que es la única obra de arte, en este caso la pieza teatral. Esta coordinación o consonancia entre las partes nos permite hablar de una unidad y no solamente de un conglomerado ocasional o accidental de elementos, pero que no conforman, o sea, tienen una sola forma que lo hacen un único. La segunda entonces propiedad nos identifica esa relación entre las partes con un todo y que pone en evidencia entonces que hay una única cosa. Exige una armonía. Armonía quiere decir un conjunto, o sea que estén todas las partes relacionadas o conforme, es decir, que tengan una misma forma, que comuniquen en una misma forma artística, estén de acuerdo, hay una concordancia que permite entonces identificar esas partes con un todo, que es la obra de arte como un único. Y no puede ser un orden relativo, subjetivo o ocasional, tiene que ser un orden lógico. Eso entonces nos dice que la proporción a la cual nos referimos, la armonía, la consonancia, la conformidad, son todos sinónimos, hablan de una unidad lógica. ¿Y por qué lógica? Porque, como hacíamos referencia en el programa de la finalidad, se refieren a un ser pensante que tiene una estructura lógica, que ha creado ese ser que de algún modo representa o se hace sensible del espíritu lógico o racional que lo creó. Por lo tanto, el segundo elemento también establece que hay un principio inteligente que creó una cosa de modo armónica, estructurada, lógica. El tercer elemento constitutivo de la belleza, una noción que nos permite establecer objetivamente la presencia de la belleza, es la claridad o nitidez, sensible o racional. La obra de arte como realidad material, artefacto quiere decir una cosa hecha con arte, arte facere, artefacto. Por lo tanto, indica también como decíamos, esa cualidad de lo lógico, de lo racional, del espíritu que se manifiesta concretamente en una creación. Entonces tenemos una parte material y una parte inmaterial en una obra de arte. La claridad entonces refleja ambos tipos de características. Por lo tanto, sus cualidades deben ser nítidas. Sus obras deben manifestarse claramente y claramente deben manifestar la naturaleza, la esencia de la cosa. El artista entonces debe conocer bien la naturaleza de lo que quiere crear. No puede justificar a posteriori, después que la obra esté creada, que ese conjunto confuso,
que realmente obstaculiza la aproximación de la persona que lo aprecia, no puede justificar de que ha sido mera expresividad incoherente, un automatismo para dar razón de la obra de arte. La persona normal que ve una cosa así, lo más probable es que diga esto es confuso, al menos que diga que esto es confuso, no nítido. Esta condición entonces es una de las más importantes porque hace de puente entre la obra concreta y el ser racional que se aproxima a la obra concreta. Es decir, que la claridad hace vibrar todas las fibras del ser de la persona que la aprecia. Por lo tanto, contacta dos mundos, el mundo del creador con el mundo de aquel que aprecia esa obra. Estos tres criterios entonces son los que nos permiten establecer lo objetivo de la belleza. Cuando están presentes estos tres criterios, decimos que hay belleza objetiva. Evidentemente, esto no son fórmulas matemáticas, por lo tanto hay una gradualidad de cada uno de los elementos y de la conjunción de cada uno de estos elementos, lo cual hace más difícil el juicio objetivo sobre aquello que es bello o no, o cuánto de belleza tiene. Por lo tanto, vamos un poquito más al paso de lo subjetivo, es decir, que hemos dicho que hay una otra persona que se aproxima al objeto artístico. Por lo tanto, hay que evaluar también en este tema de la belleza la parte subjetiva. La parte subjetiva es importante. ¿Por qué? Porque como dice Santo Tomás de Aquino, definiendo el tema de la belleza, dice que es aquello que visto o aprendido causa placer. Cuando se refiere a visto y aprendido, no son solamente los únicos sentidos que entran en juego en la apreciación de la obra de arte, sino que quiere decir aquello que se percibe por cualquiera de los sentidos, las puertas entonces de la interioridad humana, y que causa placer. ¿A quién causa placer? A la persona que lo aprecia, incluso hasta cuando lo ve el mismo artista cuando ha terminado su obra, porque se transforma como en un otro que aprecia eso que ha creado. Le causa placer, la belleza causa placer. ¿Qué tipo de placer? Si todo este tiempo hemos establecido que hay un conjunto de elementos que hablan de la racionalidad, de la interioridad del ser humano, no puede ser solamente un criterio subjetivo, sensible, no es un placer sensible, como cuando uno se come un buen plato de comida y uno siente placer. La obra de arte no es eso, para todos es evidente. Causa un placer de otro tipo, un placer que planifica, un gozo que planifica. La obra de arte, cuando una persona la reconoce como tal y reconoce ese elemento objetivo de la belleza y despierta el placer, despierta el gozo, el deleite de contemplar una cosa así, no constituye la belleza. El placer realmente reconoce que hay algo que es antecedente a la persona que lo aprecia, que le causa placer. Por lo tanto, el placer es indicativo, no es la belleza. Por lo tanto, la belleza no es algo subjetivo, aunque es un sujeto que lo aprecia y que lo reconoce. He ahí el elemento subjetivo de lo que nosotros estamos hablando. Pero es un efecto del conocimiento, pone en evidencia que estamos delante de lo bello, objetivamente hablando. Pero decimos también que es un tipo particular de placer, porque deriva de la realización, de la aspiración del sujeto que percibe la cosa como entrar en contacto con algo que lo planifica. Por lo tanto, por eso es tan importante considerar la parte subjetiva en el arte, aquello que causa en el sujeto que lo ve. Por lo tanto, cuando hablamos del tema de la belleza, hablamos de la parte objetiva y de la parte subjetiva. Las dos cosas se tienen que armonizar. Los invito entonces a seguir con nosotros en los próximos programas profundizando estos temas. Nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga mucho.